paranormales? ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Bienvenidos a este nuevo capítulo 30 de Paranormales. ¿30? Agache si me lo tienta. Se me gusta. Severa numerología. Agache se me lo tienta. Si me lo mama, le dejo gratis la renta. Esa es numerología más profunda. Mejor dicho. Más oscura. Señor Pablo, ¿cómo está? Bien, bien. Me alegra. Hace ya trabajando 4 semanas con usted. 4 semanas con usted, seguidas. Sí, seguidas. Seguidas. Durísimo ese trabajo. Tenemos una invitada. Este man yo le quiero mucho. Es que yo me cae tan bien. Yo le digo el papi de los más papis. Aparte porque no solo es el invitado, sino que fue uno de nuestros primeros invitados. Vio nacer a Paranormales. Cuando no había sonido en este programa, hermano. Cuando el sonido era horrible, hermano. Y ahora el sonido está mejorado. Y la imagen tampoco era tan bacana, hermana. Y se ve más lindo. Sí. El señor Edwin Robles. Hola, papi. Muchas gracias, mi querida Lu. Muchas gracias, señor Pablo Lacerna Pilis. Ustedes, queridos amigos de Anormales. Eso, Ano al cubo. El señor Edwin Robles, seguramente lo han escuchado, conocen esa voz por el cartel paranormal de la Mega. También hace cosas y como recorridos paranormales. Mejor dicho, está enfocado en todo el tema de miedo. En el mundo paranormal, es decir, los fantasmas, todas esas cosas, ¿lo conocen a usted? Dice, ay, sí, ahí viene el monito. Ahí viene el mono. Ahí viene Shogamocho Boyacá. Los fantasmas ya lo conocen, los fantasmas. Yo creo que la cara de Robles está como... ¿Usted ha visto la imagen del gato este? ¿Cómo es que es? ¿Cuál gato? El gato que tiene como una X así, que está prohibido en los lugares. ¿Un gato prohibido? No, es que es un gato... Es el gato reconocido. Es una serie de un gato, el gato mono. X. ¿De un gato mono? Sí, no es el gato con botas, es otro. ¿Otro gato? El gato mono. ¡Otro gato! Bueno, el caso, la cara de Robles está en el más allá, así como de prohibido. Si lo ven, escapen. Si lo ven, vuelen. Si saca las varitas esas, de radiestesia. Radiestesia al 100. Nos puede chuzar el ojo paranormal. Con una varita. Como decía por ahí un amigo mío, las varas de rascanesia. De la rascanesia. Don Edwin Robles, que lleva ya no sé cuántos años en el tema paranormal llevas. Toda la vida. Básicamente, pues, recuerdo yo en nuestra primera emisión de aquellas, ¿sí? Que les comentaba que yo comencé desde muy pequeño, de los 8 años prácticamente. Desde los 8 años. Ya era mi abuelo, ¿no? Abuelito, dime tú. Desde los 8 años en el tema paranormal. Sí. Antes de, en el anterior capítulo con Robles hablamos de exorcismos, de ovnis, de hecho nos hablamos un montón de cosas, pero en este capítulo en específico queremos hablar de un tema en el que Edwin nos dice que le gusta mucho. Me fascina también. Y a mí también me encanta. Y es el tema de las conspiraciones. Teorías de conspiración. Teorías de conspiración. Sí. Vamos a hablar de teorías de conspiración. Primero, ¿qué son las teorías de conspiración? Bueno, básicamente es lo que nunca te van a mostrar ahí, en tus televisores, en tu jeta. Literalmente no te van a mostrar absolutamente nada de la aparente realidad que dicen que existe, porque nos vendieron una Alicia en el País de las Maravillas, en el cual estamos como... diríamos que Lewis Carroll se revuelca en la tumba en este momento, porque desafortunadamente su obra maestra sí se hizo realidad, es esta porquería a la cual llamamos sociedad. Ahí están sembraditas, quieticas, las teorías de conspiración. Mi querido Pablo Lacerda Pilis. Muy bien. Pablo Lacerda Pilis. Yo le digo papi los más papis. Antes de entrar en teorías de conspiración, que a lo mejor pues el señor experto en teorías de conspiración, vamos a contar alguna teoría de conspiración que tú conozcas y que yo conozca, a ver si son ciertas. Teoría de conspiración. Yo he escuchado una. ¿Cuál? Pero yo no sé si eso sea una teoría de conspiración. Pero he escuchado que Hitler estuvo en Boyacá. Sí, es una válida, muy ¿sí? válida, porque sí la investigó alguien, hablando ya seriamente, el señor Abel Basti, uno de los grandes escritores actuales dentro del tema de Hitler, con documentación en mano, publicó varios libros donde aparentemente el señor Hitler estuvo en Boyacá y también se presentó aquí en Bogotá.
Muchos dicen que la gente, los habitantes de Boyacá, la mayoría que pues pertenecen al área rural, al área del campo, siempre salen con un característico bigote similar al del señor Adolfo Hitler y que podría tratarse de militantes del Partido Nacional Socialista. Los nazis boyacenses. Nazis boyacos, que puede sonar cómicamente, pero créanme que sí, hay fotografías. Nací boyacense. Hitler fue boyaco. No, mentiras. No sabemos eso. Pero lo cierto es que este hombre se hizo una investigación muy seria y eso es lo que me gusta, digamos, de la gente arriesgada. La gente así como este señor, arriesgada a contar cosas que para la mayoría pensarían, no, ¿qué pasa? Respete al Porque senador sí, Hitler. no es teoría, pero sí fue realidad que muchos nazis se escondieron en Argentina. Sí. En Argentina. Que huyeron hacia Sudamérica. Eso sí es verdad. Pero si tú vas a Pero que Boyacá, subieron a Boyacá. hay mucha ascendencia. ¿Se dice ascendencia o ascendencia? Descendencia. Cuando nacen de alguien. O sea, descendencia alemana. Sí, está descendieron bien de los dicho. barcos, entonces sí. Descendencia alemana, porque hay muchos apellidos. Hay muchos apellidos boyacenses que son muy alemanes. Strugens. Apellidos alemanes, Strugen, Sí. y esas cosas. Entonces yo sí creo en la teoría de que Hitler sembró papa. Que Hitler jugó tejo. Jugó tejo, así. No, hay un testimonio que nos entregaron alguna vez en el Cartel Paranormal, donde una persona aseguró haber visto al señor Adolfo Hitler en uno de los restaurantes principales donde se encuentra, o donde se encontraba anteriormente la zona de Esmeraldero de Bogotá. En uno de estos tantos que incluso tiene su subterráneo, que actualmente sigue vigente ese restaurante, se presentó Adolf Hitler allí en ese sitio, pero completamente afeitado. O sea, la gente incluso ni siquiera se dio cuenta que el tipo era Adolf Hitler. Sí, dijeron, Pero es yo me llamo. Un man Es un viejito. X. Que ahí llegó y Con el man se bigotico. sentó. El man es así. ¡Eh! Cáseme una Pensó sopa. que era Cantinflas. Pero vean, dense en cuenta que el tipo pasó desapercibido ahí. ¿Cómo pedía sopa a Adolfo Hitler? ¿Cómo paraba el bus? Ahora, una teoría que tú tengas, señor Paulo. Teoría de conspiración que yo tenga. A ver, hay una teoría que me llama muchísimo la atención y es la de los Illuminatis. Uy, esa es deliciosísima. O sea, es muy buena. Que hay Esa un sí grupo, tiene mucho material. hay un grupo muy fuerte que domina en realidad la humanidad Sí, sí. y son los que ponen presidentes, los que quitan presidentes. Y que según tengo entendido, ellos es como una pirámide, ¿no? O sea, como que está el más Correcto. teso y están los abajo que son los Nosotros. reggaetoneros. Pero Nosotros. dominan desde las sombras. Desde las sombras. Sombras de la oscuridad. ¿Cómo funciona Oye, el no. tema de teoría de conspiración con los Illuminati? Es que son muchas cosas, Lu. Primero que todo, hay que mirar la estructura desde dónde vino, desde dónde se originó el tema Illuminati, porque los Illuminati como tal o los iluminados son una disidencia de la francmasonería. O sea, la francmasonería se tiene muy claro que fue una de las tantas sociedades secretas que se formó hace muchísimos años y que incluso se dice textualmente que ellos conformaron la parte principal del gobierno de los Estados Unidos hasta que llegó la banca monetaria, o sea, hasta que se crea la banca monetaria. De alguna manera ellos como que eran los primeros administradores de los recursos en Estados Unidos, pero muchos de ellos venían de Inglaterra. O sea, dentro del rango de los cultos, el culto inglés fue el que formó básicamente el tema de los masones. Hay otra disidencia que se formó en Baviera. Por eso me van a disculpar, de una marca de cerveza muy conocida. Me suena a Baviera. Exactamente, y esa marca parece ser que sí tuvo sus orígenes dentro de la Alemania nazi, dentro del tema nazi. Estamos tomando cervecita nazi. Algo así. Alemana, Por eso dicen nazi. que la mejor cerveza del mundo es la alemana. Sí. La alemana, Eso claro. dicen. La alemana porque básicamente, digamos, fue como una estructura que se comenzó a fomentar en los círculos políticos cerrados. O sea, uno tiene que entender que lo que uno mira en los medios de comunicación son políticos de círculos abiertos y populistas. O sea, es gente que no le interesa de alguna manera trabajar sin que la gente de pronto desconozca sus verdaderas funciones, porque con el lenguaje tan técnico que utilizan, pues la mayoría no logra entender lo que es un sistema de gobierno. Y a través de toda esta gente que se fue formando en cultos cerrados, a eso se les llamaban cultos herméticos, gracias a alguien que sí perteneció de pronto al siglo XVI y que formó
mucho de esa ideología que era Hermes Trismegisto. Por eso dice que el hermetismo viene de Hermes. Hermes ¿qué? Trismegisto. Trimegistro. Vamos a decirle triglicéridos. Hermes Triglicérido. El más triglicéridos. Ok, ¿qué tal eso? Y ahora, ¿cuál es la teoría de conspiración que a ti más te... Que a mí más me bueno, empecemos con la más pequeña. Vamos de pequeña a grande. Como una, Ok. Tengo otra para que sumarse la hable. Perfecto. Desde que salió la película The Matrix, The Matrix. conocida acá en Latinoamérica como Matrix, Matrix. hubo un científico mexicano que se llamaba... Este llamaba... Ay, se me va Jacobo Greenberg. Gracias, Jacobo Grimberg. Y el man estaba descubriendo que sí había una falla en la En la realidad. Sí, que sí, es sí, la sí. famosa falla en la Matrix. Fallas en la Matrix. Sí, Que sí Matrix. estamos como de The alguna Matrix. manera, esta realidad, esto... Eso no es una panza, no, es una proyección. La proyección de panza. O sea, panzas astrales. Panzas astrales. No, pero Jacobo Grimberg sí hizo una investigación y yo escuché un podcast sobre este hombre. Sí, sí, sí. Y los últimos días de su vida, el tipo está ya trabajando con Estados Unidos y desapareció. La manera como él se fue de ese plano astral, desapareció, es un misterio. Extraña, sí. Rarísimo. Lo desaparecieron, no se sabe dónde. Por O sea, en el ese momento no se por sabe el si conocimiento él, que si él tenía. está desvivido o no. No, No, se sabe no nada. se sabe nada de él. ¿Qué era lo que estaba investigando para que Lo que fuera tan pasa grave? es que el señor Jacobo Greenberg es uno de los, digamos, más célebres científicos, se le puede decir científico porque era científico, está estudiando lo que en respuesta al tema, digamos, de la mediumnidad, de la comunicación mental a través de nuestra mente, valga la redundancia, se supone que él tenía la clave del por qué se estaba gestando la comunicación mental y tenía como proyecto hacer que una persona por allá en Nepal se lograra comunicar con alguien en México por medio mental. Pero lo que lo catapultó a ese gran misterio, a que desapareciera, fue que él estuvo detrás de una mujer en México que se encargaba de hacer curaciones con las manos. Ay, Era la bruja sanadora. Pachita. Pachita, sí, leí. Y Pachita aparentemente le mostró a Jacobo Greenberg frente a él cómo hacía una cirugía sin necesidad de utilizar instrumental médico, sino con un cuchillo de cortar el pasto. Hágame el favor, con un cuchillo hacía cirugía y ella misma se encargaba con sus manos de sacar cálculos, perdón, de quitar, por ejemplo, tumores. Y esto hizo que Jacobo de alguna manera creyera en ella y dijera, no, pues esto puede ser el escalón que necesita el tema paranormal para que nosotros lo validemos como comunidad científica. Hay mucha gente que está detrás de esto, y créanmelo, Paulito y Lu, hay mucha gente que está detrás todo. que no quiere que esto se sepa. A nosotros nos han censurado, a mí me han censurado muchas veces, me han llegado a amenazar incluso por estar contando cosas, incluso cuando en las conspiraciones tocamos conspiraciones de la iglesia, que las podemos tocar ahorita. Ay, ahorita la hablamos. Y ese tema tan fuerte es lo que le han vendido al mundo para que nosotros dejemos a un lado por completo a quienes de verdad se encargan de hacer esas curaciones, o sea, los sanadores, los chamanes, los que les llaman brujos de las tribus. Es gente que tiene una sabiduría ancestral y que sí puede sanar ese tipo de cosas sin usar la medicina tradicional, o sea, esa medicina donde te meten en el cuerpo químico y Eso. que te vamos a intervenir en una cantidad de Eso cosas. sí es un negocio para mí, la medicina tradicional medicina que tiene tradicional. tanto químico y formulan tantas recetas. Ahí sí hay un negocio. Hay un negocio grande. Pero entonces, como que ya que Pablo tocó el tema, sí me llama mucho la atención. ¿Tú crees que sí, puede que sí sea una Matrix? O sea, como que Sí, si sí, estemos sí. en una Estoy completamente simulación. convencido de eso. ¿Estás Esto es un convencido? simulacro. Miren, Pablo ahorita nombró Matrix, ¿no? Y hay una escena en Matrix, en la 1, que creo que nadie la detalla. Nadie se Ok. pone a decir, uy, carajo, pero ¿qué pasó aquí? Resulta que hay una escena en donde Neo, ¿cierto? Sí. Donde Neo, el personaje principal, es interrogado por dos hackers que llegan a su casa. Es el puro momento. principio. El propio principio, sí. Sí. El tipo está en el computador porque el man es un hacker también. El man se dedica a encontrar variables dentro de lo que se conoce como el algoritmo de un computador o el sistema de lenguaje computacional. El man se encarga de encontrar como los imperfectos dentro de esa red. Llegan estos dos hackers y le dicen, ¿qué hubo, papi? ¿Dónde está el CD?
Y el tipo, así como con un miedo, con un temor, saca un libro que utiliza como una falsa caja donde oculta unos CDs. Todo el mundo ve esa escena, pero nadie detalla que el libro, o que lo que le sirve de empaque del CD, es un libro de Jean Baudrillard que se llama Simulacra o Simulacro. Ese libro tiene todas las características de darnos el pin, la clave de toda la saga de Matrix. O sea, si alguien leyó Simulacro va a entender perfectamente Matrix. Ok. Jean Baudrillard se adelantó en su tiempo, es un escritor que de alguna manera trabaja con todo lo que es su carrera, que es la sociología, y la sociología que es la contraparte de nosotros, los que de pronto creemos un poco más allá de los parámetros. La sociología limita a que de alguna manera pensemos que no estamos viviendo en un simulacro, sino que todo lo contrario, nosotros nos inventamos las bobadas. Simulacra sí da la clave de que todo lo que lo que estamos viendo en este momento sucedió hace mucho tiempo y todavía creemos que estamos dentro de esa realidad que no es real, es una realidad programada. Por eso salió Matrix. Y bueno, ¿y por qué cree tanto en eso? Oh, porque mira, grandes personas que trabajan en el medio, por ejemplo, de los sistemas, sobre todo de los grandes creadores como el señor, nuestro creador ay, Bill Gates. Es que se me da, Bill Gates es uno, ¿no? Estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y obviamente estamos hablando de quien de alguna manera en este momento está orquestando todo, que es el Elon Musk. Este tipo, en una conferencia que fue televisada precisamente en los Estados Unidos, le preguntaron, señor Elon Musk, ¿y para usted qué es la vida? Él dijo textualmente, esto es un videojuego. Lo que pasa es que nadie ha entendido las reglas del juego. ¿Somos Sims? Esto exactamente es un videojuego. Somos Sims. Somos el producto de la misma película de Jim Carrey, que fue muy famosa, de Truman Show. The Truman Show. Y de ahí parte otra parte de la conspiración. Quien escribió el guión, ojo con esta premisa, quien escribió el guión de Truman Show no fue nada más y nada menos que uno de los mejores escritores de ciencia ficción, que se llama Philip K. Dick. La misma persona que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, la misma que escribió Total Recall, que fue una película buenísima, muy bacana, la misma que escribió El Sobreviviente, aunque El Sobreviviente es de Stephen King, pero tiene unos lineamientos del señor Philip K. Dick, escribió la base con la que hicieron The Truman Show, que se llama Tiempo Desarticulado. Esa novela es muy jodida de conseguir, pero quien tiene, digamos, en su poder esa novela, se va a dar cuenta que la historia del soldado que está allí es la misma historia de Truman Show. Sí se me hace raro. Yo cuando era niño, yo pensé que mi vida la estaban televisando. Y cuando salió de Truman Show, me robaron la idea. Pero entonces cuando yo pensaba que en Japón me estaban viendo, o sea, que en los espejos. Sí. Yo me asomaba, yo pensaba que alguien estaba viendo a mí eso. me pasa con los espejos, que yo veo un espejo y yo siento que detrás del espejo hay un productor que está diciendo corten. Se está mirando. Y también me pasaba cuando era chiquita. Ahora, si digamos que el tema de las simulaciones es real, ¿esto es como un domo? Sí. Pues es que miren, realmente hay una pelea ahorita con los terraplanistas que es muy brava, ¿cierto? Sí. Y últimamente se comenzó a aumentar el tema del terraplanismo, incluso porque uno de los colegas a quien yo sigo mucho y respeto, se llama David Parceriza, participó en uno de los podcasts actuales que está muy de moda. No recuerdo el nombre del tipo que maneja ese podcast, es muy conocido Jordi Wild, gracias. Gracias, Editor. Jordi Wild, gracias a la producción. Jordi Wild tuvo un debate entre gente que dice que son científicos, ¿cierto? Y gente que, como nosotros, pertenecemos a este otro lado del gremio que no creemos en lo que dicen los científicos. Uy, fuerte. En ese debate colocaron, digamos, así como entre las cuerdas al señor David Parceriza, porque él es terraplanista. Él dice, no, la Tierra es plana, marica. Ok. Y dice, pero ¿cómo demuestra usted que la Tierra es plana? Es que mire, usted se va al océano, usted alcanza a ver la curvatura. Dijo, eso es lo que aparentemente usted cree que ve. Pero si usted, digamos, hiciera el ejercicio de los globos aerostáticos, si usted hiciera un ejercicio, por ejemplo, de volar en un aeroplano en línea recta por el océano, teniendo un punto fijo, se va a dar cuenta que todo es plano,
que no acaba, o sea, que todo ese tema es plano, que lo que nos ha mostrado la NASA sencillamente es mentira, es una cortina de humo y que esto lo hace con un propósito vital, ¿sí? Vital. Elon Musk tiene intereses de que la Luna esté habitada. Ok. O sea, hay un libro de Ian McDonald que se lo recomiendo que se llama Luna de Lobos, Luna, donde en aparente, digamos, novela, porque disfraza toda novela, escribió como una especie de semejanza o de simulacro de qué pasaría si viviéramos en la Luna. Ok, sí, he visto. Describiendo los estratos sociales. Los que tienen más billete viven abajo. Los lunáticos. Los lunares, y los que son pobres viven casi al borde de la superficie. A esa gente a la que le toca sufrir mucho. Y que el medio económico para poderse mover es la orina humana. Eso es como un juego de tronos en la Luna. Oh, qué chévere. teso eso. Tengo una pregunta respecto a los terraplanistas. Sí, señor. Yo creo que les falta es plata. Vale, la curvatura. No, para que salgan de la atmósfera y puedan ellos ver por sí mismos eso, porque como eso lo maneja la NASA. Sí. Y me imagino pues que ¿cuál es la agencia que maneja todos los viajes espaciales en Rusia? En Rusia no recuerdo muy bien. Oiga. Entonces, digamos que la La NASA rusa. La NASA rusa, pero sí La raza. Lo que es el tema del tema del espacio. Vamos a colocar el tema del espacio en Rusia es muy serio. Yo tuve la oportunidad de ir allá a Moscú. ¿Sí? Y visité Chévere. el parque dedicado a la cosmología o al estudio del cosmos, ¿no? Ellos le llaman cosmódromo, que técnicamente es como el estudio del cosmos. Pero vi cómo son de serios y de puntuales, hasta incluso de llevar niños casi de 5 o 6 añitos a que comiencen a aprender de qué se compone el universo y toda la cosa. Okay. Que es lo que no hacen en Sudamérica. Países de Sudamérica eso está muy desactualizado. O sea, a duras penas si le enseñan a la gente cuántos planetas hay en el sistema solar. A duras penas nos asoleamos. Y la desventaja más grande, mi querida Lu, mi querido Pablo Lazana Pilis, que desafortunadamente estamos ante lo que posiblemente es un agujero negro y nadie nos ha dicho absolutamente nada. ¿Cómo así? Estamos en el borde de un agujero negro, o sea, nosotros estamos pegados a un agujero negro. Ay, Y se pucha. supone la que un Tierra agujero como tal. negro, sí, La todo el Tierra sistema, todo el sistema solar. o la Vía Láctea. Todo el componente de la Vía Láctea, el sistema solar, todo está, digamos, de alguna manera radicado en un agujero negro. No quieren hablar, no quieren decir, no nos quieren dar una respuesta de por qué en la Luna, en la parte oscura de la Luna, se ven luces. Se ven luces rojas, luces intermitentes. Se ha visto como ingeniería allá. Recuerdo mucho que el señor JJ Benítez recibió una información hace muchos años de parte de un espía que se llama Mirlo Rojo, que es un espía ruso que tuvo contacto con Juanjo y le entregó un video donde hay unos astronautas en una misión de la Luna que nunca la hicieron oficial y se encuentran con un hangar construido, una edificación en la Luna, o sea, una vaina como una especie de bodega, si la vamos a llamar así como bodegas acá, con la capacidad de tener adentro de esa bodega varias naves. Ya empezaron a hacer un conjunto cerrado en la Luna. Se nos metieron los... Algo así. Lunita primera etapa. La primera, la Luna, segunda etapa. Y si hay un portero costeño. Ay, un portero que se llama- Gracias. Oiga, Sí, pero señor. Sí, esas sí, teorías sí. dan nervios. A mí Claro. me da sustico, a mí me da un poquito de sustico y más con el tema de los agujeros negros. Por ejemplo, ahorita también que está con el tema de que en el 2032 nos va a caer un Un meteorito. meteorito, sí, eso está muy escalofriante el tema porque ya aumentó a 3% la probabilidad. O sea, Tengo aumentó ya miedo. 3. Lo que necesitaba Colombia para ganarle a Paraguay. Pero lo más horrible es que dentro de los puntos de impacto está Bogotá. Sí, justo cuando Pero ya está ¿cómo? el metro. Está Bogotá. Sí, yo creo que hace Yo hace poco tuve un sueño muy feo, precisamente donde estaba yo con mi esposa ahí, normal en un apartamento y veíamos como una explosión nuclear. Acababa de empezar a acabar con todo. Y en el momento que ya llegaba la onda explosiva hacia nosotros, pues me desperté. Pero no sé qué está pasando. Yo sé que hay un cambio muy, muy radical en este momento a nivel planetario, pero la gente se está zombificando horriblemente. Acabo de ver una noticia donde no sé qué país ya construyó el primer ojo biónico. Hágame el favor, para hacer biónico? ver nuevamente a las personas invidentes. Y esto está también
técnicamente radicado en el tema conspirativo, porque lo que sí se tiene entendido es que hacia el 2035, 2036, parte de la raza humana se tiene que haber extinguido para darle paso a la nueva raza que está hecha por inteligencia artificial. O sea, todo el mundo ve la inteligencia artificial súper wow, muy bacano, una herramienta de trabajo muy buena. Gracias. Pero créanme que eso no es así. Créanme Es que verdad, eso no yo es estoy de así. acuerdo con usted en ese punto. Por fin tocamos un ítem que me interesa bastante. Cuando yo era niño, tuve la oportunidad de ver una película que me aterró, me crispó los pelos del rabo. Lu. ¿Cómo se llamaba? Terminator. Del 84. No, a mí me aterró porque es la primera vez que yo escucho, y siendo niño, algo sobre la inteligencia artificial. Ok. Nunca antes había escuchado ese término. En esa película lo escucho. Yo no sé si antes se había dado eso. No sé si con Isaac Asimov. Sí, con el padre de la ciencia ficción, ¿no? Bueno. Pero esa película me dio mucho miedo. Porque Sí. se hablaban que la inteligencia artificial comenzó a ser autónoma y a tomar decisiones por sí misma y a ver que la raza humana pues como que no era necesario. Exactamente. Pasa el tiempo, llego a esa edad de señor viejo, que somos viejos, Robles, somos viejos sabrosos. Sabrosos, viejos sabrosos. Viejos estachiosos. Viejos que Viejo cochino. nos falta spoiler para este tema, jue madre. Y ya aparece la inteligencia artificial. Ujú. Y yo dije, es que ustedes no vieron Terminator, A mí me da estúpidos. mucho susto. Y muchas de estas series, incluso en los libros, ya se habían adelantado al tema de la inteligencia artificial. Miren, Julio Verne lo hizo en su parte con Viaje al centro de la Tierra y con Viaje a la Luna. ¿En qué momento hace de inteligencia artificial? Porque Julio Verne? técnicamente nos muestra que podemos salir y podemos habitar otras partes desconocidas, tanto de nuestro planeta como fuera de él. Haga puntos suspensivos. Sí. Una pausa Hay que mirar. y ya regresamos. Vamos a hacer un corte de comerciales y ya volvemos, ya volvemos. Él es un clon. Volvimos de la pausa comercial. Así es. Continuamos con los puntos No suspensivos. sé quién es el Pablo Lacerna Pilis. Clon. Un clon. Vamos con la inteligencia artificial. Sí, señor, estamos con la inteligencia artificial, algo que parte precisamente de la historia de la humanidad, porque series como La mujer biónica, El hombre nuclear, se habían adelantado al tema y hasta ahora nos estamos dateando de la situación. Hasta ahora estamos explorando algo que ya sucedió. Eso que ustedes vieron en El hombre nuclear, en La mujer biónica, es básicamente lo que va a suceder dentro de algunos años en el mundo. El reemplazo de partes del cuerpo. Lo único que no se ha llegado a hacer un reemplazo total es el cerebro. Ah, pensé que un Pero- pene. Pero eso no se me haría raro que se lograra llegar a Pene hacer. biónico. Algo así. Ay, no. Esas conspiraciones son muy picantes, incluso porque uno de los temas más fuertes es la religión, que ese es el tema más polémico que ustedes se puedan imaginar. Uy, sí, señor. Sí, polémico. Las conspiraciones en la religión. Totalmente. Digamos que mucha gente cree o ha creído en una línea dogmática que se la han venido enseñando, inculcando por generaciones, ¿cierto? Eso hasta ese punto está normal. Lo feo, lo que no debería ser permisible es por qué tenemos que basarnos en lo que ya nos enseñaron y nosotros por nuestra cuenta no ir a investigar. La iglesia ha sido celosísima en Qué ese punto. lindo eso, qué lindo eso. Hasta donde yo tengo entendido, el libro de la Biblia era un libro muy solo para la élite o para los sabios, ¿cierto? Para los sabios, correcto. Porque no era permitido para el pueblo en ese entonces. Había poder en eso. Miren, hay una polémica muy grande, sobre todo tras la figura de Jesús, que se supone es uno de los personajes principales porque se estructuró desde el Antiguo Testamento y entra a ser parte del Nuevo Testamento con otro enfoque, ¿ya? O sea, había un enfoque muy diferente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, con una cantidad de contradicciones que nadie logra encauzar, o sea, empezando por ahí. Primera falla dentro de unas múltiples fallas, o sea, donde yo digo que son fallos de la realidad o fallos de la Matrix. ¿Por qué uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento no está completo y es el libro de Enoch? No, oigan, sí, porque lo quitaron. Alguien Y se lo encargó nombran. de mochar el De libro Enoch. porque Enoch jamás murió. Enoch no muere, Enoch no es arrebatado, Enoch simplemente desaparece del mapa y no se vuelve a nombrar.
Lo cierto es que Enoch aparece después de algunos años de haberse descubierto los textos de Nag Hammadi en otra área que se llama los evangelios gnósticos, que no son popularmente oficiales para el canon religioso por Constantino. Son gnósticos porque su contenido espiritual es bastante, digamos que bastante complejo para que alguien lo logre entender. ¿Controversial o complejo? Demasiado complejo. Ok. Demasiado complejo. Primero de todo, tiene cábala judía. Segundo, habla del árbol de la vida, que eso, digamos, no lo tienen prácticamente prohibido. Tercero, habla de los primeros pilares o la base pilar de la teosofía de Madame Blavatsky, que eso es prácticamente ser una apóstata. Vamos por partes. Sí, sí. Árbol de la vida. Árbol de la vida. Hasta donde yo tengo entendido, el árbol de la vida. Es una película. No, es el libro de la vida. Preguntas. Volvimos con estas preguntas. Ajá. Estúpidas. Me encanta. No, el árbol de la vida. Oiga, señor. Algo paranormal pasó. Igual si se acaba, es una simulación. Es una simulación. Pablo la cena. El árbol de la vida estamos hablando del que estaba en el jardín del Edén. Sí, 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 correcto. ¿O ese es el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal? Miren, el árbol de la vida, que la cábala judía lo tiene estructurado de una manera muy diferente. Uno de los tantos investigadores que sí estuvo metido dentro de esa geometría sagrada, porque hace parte de esa área, se llama Drúmbalo Melquisedec. Grábense ese nombre, Drúmbalo, el viejo Drúmbalo. Eso dijo Drúmbalo. Varios libros donde Drúmbalo. coge el árbol verdadero, Ajá. que se llama el árbol del conocimiento, porque ese es el nombre real, compuesto por unos círculos o unas esferas que se llaman sefirots. Ok. Cada sefirot es un área común de la noxis, o sea, común del conocimiento, común de la noxis y el conocimiento, Ok. unida por unos travesaños, por una especie de tubos que unen o se interceptan otro tipo de esferas del mismo tamaño. Una sola persona que estaba dentro del área de los grandes iniciados solo llegó a tener el conocimiento de poder descifrar ese tipo de esferas. Se llamaba John Dee. John Dee fue quien de alguna manera recibió una información bastante puntual a nivel espiritual, en donde le decían: tienes que entrar, para poder ingresar a cada sefirot, tienes que descifrar el ajedrez enoquiano. Ahí es donde volví a entrar Enoch. Dice, pero ¿cómo así el ajedrez enoquiano? ¿Qué es eso? Enoch. Pero resulta que la geometría siempre ha sido parte importante dentro del universo bíblico. Sí. La geometría es muy importante en toda la estructura universal. Estudien geometría, niños. La geometría como tal es puntual. ¿Por qué? Según lo que dice esta teoría, es que John Dee tuvo en su poder los cuadros con los que podía entrar dentro del universo de los sefirot. Y esos cuadros se asemejan a los cuadros del Sudoku. Haz de cuenta que cada cuadro tiene una cantidad numérica. Esa cantidad numérica se tiene que sumar y todas las áreas de las puntas tienen que dar el mismo número. Y esa secuencia, que es una secuencia numérica, se adapta al número phi, no al pi, que es 3,1416, sino al phi, 6,1418, que era la ecuación que utilizó Leonardo da Vinci para poder pintar la Mona Lisa, para poder pintar el hombre de Vitruvio y para poder pintar la Virgen del Magic, que fue el primer cuadro que él pintó. Un número bastante importante. Claro, ese número, El phi, se llama si así, uno phi. lo desintegra en el universo, me podría estar dando la solución del área completa del universo. Me puede dar, por ejemplo, la solución de las métricas exactas del hombre perfecto, ¿cierto? Porque pues, baloto, realmente si somos... ese no está loco. Me puede dar básicamente la solución de muchos de los enigmas que en este momento se nos han presentado a nivel histórico. Uno de ellos, las pirámides de Egipto. Sí. Otro de ellos son las esferas de Costa Rica, que nunca han tenido explicación. Las esferas del dragón. No. No. Por eso nos van a van a seguir volando. Sigan volando, yo los dejo. Las pirámides de México. Las pirámides de México, Teotihuacán. Estaríamos hablando, por ejemplo, de los resultados de las líneas de Nazca y de lo que encontraron en México hace muy poco, que fueron unas momias que tienen una polémica brutal
porque dicen que esas momias fueron armadas. Ok. Las de ese viejito. Jaime Reusal. Don Jaime Maussan, respeto a don Jaime. Un saludo Pero a le don da muy Jaimito. duro a don Jaime, y don Uy. Jaime es un investigador que no lleva 2 años en esto metido. Si a usted y a mí nos han funado a ese viejito. Sí, le han dado re La duro. Virgen de la Funación. La Virgen de la Funa. Pero El es que- Vicky Dávila. Pero mire que hace poco en uno de estos podcasts también muy populares, creo que es el de 40 principales, la chica, la que está dentro del grupo de caballeros, dijo textualmente que era una farsa el tema de las momias. Y yo sí me pregunto, ¿con qué argumento, señorita, dice que es una farsa? A mí me encantaría conocer su testimonio científico para que diga que las momias son una farsa. A mí me encantaría saberlo. Me encanta. Porque es que mucha gente Se llega y le para pone la raya. el tema, pero todo el mundo es científico en redes. No, aquí hay Todo el mucha mundo es ciencia. biólogo, todo el mundo estudia anatomía, todo el mundo y en anatomía los- forense. Y en los comentarios son Oh, re brutales. Eso me No, es que encanta. todo el mundo es Pesos. expertísimo. Me encanta. Experticia Papi, en la ahí caja de en las comentarios. Total. Infelices. Mira, No, Edwin, mentiras. pregunta, a una pregunta que te había dicho ahorita, pero no nos fuimos por el lado de El la, árbol de la vida. el árbol de la Sí. vida. ¿Cuál es la teoría de conspiración más fuerte en cuanto a la religión? O sea, como que, no sé, el Vaticano, ¿qué pasa en el Vaticano? A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema del Vaticano porque es como, para mí el Vaticano es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se Sí, queda en Las Vegas. sí, Lo que así pasa en es. el Y para mí el Vaticano. Vaticano es que siento que en el Vaticano pasan Se queda con el tantas Papa. cosas. Tantas cosas. O sea, siento que el Vaticano es como un lugar que guarda muchos secretos, demasiados. Miren, una de las conspiraciones más grande, creo que la mentira más grande a nivel mundial es habernos hecho creer que hay un Dios. Eso es lo más brutal del mundo. Todo el mundo nos hizo figurarnos a un Dios humano, un Dios antropomórficamente idéntico a nosotros, mechudo, seguramente con barba blanca, como San Pedro, una cantidad de falacias que no tienen sentido, pero lo más irónico es que a eso sí le creen. Algo que nunca han visto sí le creen, pero cuando hay alguien que testimonia que vio un ovni, que vio un fantasma o que vio otra cosa, no, está loco, está fumado. Tengo una pregunta es para sumarse. ¿Sumarse Sí. cree o no cree en Dios? No creo en Dios. Perfecto. ¿Y entonces tiene fe en algo o...? No, la fe tampoco. La fe simplemente es un sentimiento postulado por el humano ¿Postulado para qué? para darnos una esperanza. Sí, así es. O sea, sí funciona. como es como como un placebo. la capacidad de discernimiento o de discernir, eso también es un tema inventado por el hombre. Ok. ¿Por qué lo inventaron? Para justificarnos de hacer el mal, mi querido Pablo. Ok. O sea, es que el que salió allá a darle chumbimba a otro, Yo me lo iba hizo allá. porque no sé qué es. Adiós, señor de la chumbimba. ¿Por qué lo hizo? Pues sencillamente, hermano, porque es el don de discernimiento. O sea, yo tengo aquí la oportunidad de decir si le hago daño a esa persona o no. Una mentira muy grande. O sea, una trama de novela tan grande que todo el mundo actualmente se cree esa trama. Pero todo disfrazado, todo disfrazadito. A quien yo he admirado mucho dentro del tema de las investigaciones paranormales y todo eso, al señor JJ Benítez, porque él logró, a través de una novela, contarnos una verdad que está plausible ahí, y fue qué pasó realmente con Jesús de Nazaret. Vale, tengo una pregunta. Porque es que ahorita hay mucha gente que cuando alguien dice no creo en Dios, le caen, pero por Con todas. barras Se van bravas así, religiosas. mejor dicho. Así como que no ¿Quién crees en eres tú, Dios, sapo, blasfemo? perro. ¿Sabes qué? Nos vemos en el infierno. Así es. Usted y mi papá que tampoco creía en Dios. Entonces, bueno, párele bolas. Porque alguien que no cree en Dios y alguien que sí cree en Dios pueden sentar y pueden ser amigos. Sí, pueden amigos. Vea. Brothers. Brothers. Pablo Alexander Robles. Listo. La figura, es que como yo hago acá en este programa, hacemos preguntas estúpidas, somos los peores entrevistadores. Estúpido es el que no pregunta. Siempre lo he dicho. Gracias. Ve, no lo dije. E interrumpimos al invitado. Hombre. Todo es válido. Papi, los más papis. La figura de Jesús de Nazaret, Ujú. históricamente, ¿existe o no existe? No hay pruebas contundentes de esa existencia. ¿Sí? Ujú. Solamente nos estamos basando en una historia contada por alguien más. Ok, perfecto. Hasta ahí, punto. Listo. Pero no es descartable del todo porque el Vaticano ha ocultado los escritos principales de ese Jesús de Nazaret. Ok. Ahora, hay un libro muy bueno que se llama Las caras ocultas de Dios,
muy bueno, escrito por Lynn Pickneck, que es una historiadora bravísima. Les voy a dar como referencia a esta mujer. Ella ha sido la crítica número 1 de los libros de Dan Brown. O sea, ella es la que le ha dado palo a Dan Brown a diestra y siniestra por el Código Da Vinci. Gracias. Pero más allá de eso, admira a Dan Brown porque por él, el libro que ella escribió junto con otro investigador, que se llama La Revelación de los Templarios, que es buenísimo, le dio pauta a ese libro para que se volviera a comercializar. O sea, ella se siente agradecida con él. Gracias, Dan Brown, pero te odio. Pero te odio. Te Mauricio, palo. en ese, digamos, esa corta relación de esta mujer, en este libro escribió, o dejó escrito, para decirlo correctamente, algo que uno se lo salta por completo, que la época de la Palestina del año 30 Sí. había, o el nombre más común allá era el de José y era el de Jesús. O sea, habían muchos Joshua y muchos Josh. Como o sea, acá habían en Bogotá en los muchos. 80, muchos Jason. Muchos Muchos Brian. Y muchos Brian. Exactamente. Ajá, muy Ese era el bien. nombre más común en la Palestina. José y Jesús. Correcto. Entonces se podría decir que José, el padre terrenal de Jesús, no se llamaba realmente José. Él tenía otro nombre. Su nombre principal era Judas. Y esta investigación está anclada a verdaderas corrientes cronológicas que se ajustan precisamente al papá del padre de Jesús terrenal. O sea, estamos hablando del terrenal. Hay una cosa tremenda, y es que tanto el abuelo de Jesús paterno como el papá eran celotes o celotas. O sea, una especie de guerrilla que existió en esa Palestina y que jamás estuvo de acuerdo con el Imperio Romano. O sea, le hicieron la guerra tan dura al Imperio Romano que ellos decían, es que el César no es el que tiene que mandar. El celote más famoso de la Biblia se llamaba Barrabás. Barrabás. ¿Listo? Que Por eso. liberen a Barrabás. ¡Que suelten a Barrabás! Decían los fariseos. Ese es para que la gente se contextualice. O sea, faltones. Ellos Entonces, eran estamos hablando de un celotes. Judas, pero no es los dos Judas que conocemos. No. es un Judas Hay completamente diferente. unas claras confusiones dentro de esa investigación. Incluso también se habla de Tomás el gemelo, Ajá. que era realmente una gota con Jesús terrenal, con el Jesús, ¿no? Ok. Y por eso se dice que realmente en el momento de la crucifixión, quien toma el puesto de la crucifixión, de la cruz, era Tomás y no Jesús. Ok, pero entonces ahí, según esta investigación, sí hubo un Jesús. Sí, ahí histórico. sí se plantea ese Jesús, pero lo que no quiere entender la mayoría, lo que quiere vender la iglesia, es que Jesús venía del lado de ellos. Y ¿Cómo? más aún así lo traicionaron y lo crucificaron. ¿Se dan cuenta cómo son de cochinos? ¿Por qué? Porque si Jesús pertenecía a una línea, ¿cierto? Una línea genealógica que odiaba a Herodes Antipas, el hijo del Herodes, aquel Herodes que también mandó a aniquilar una cantidad de A los gente niños, porque el que- no estaba de acuerdo, pues obviamente con ese tipo de ideología, eran celotas. Y esos celotas no estaban a favor de la iglesia, no estaban a favor de Roma. O sea, eso lo tenemos que entender. Era gente disidente de esa línea política, por decirlo de alguna manera. Ellos tenían otra manera de pensar. Y si tenían una manera de pensar, entonces Jesús tenía que ser igual a ellos. Un guerrero que tenía que andar con cinturón, con el machete al cinto, ¿cierto? Y armado y dando propaganda dura ¿Cómo políticamente fue? de su movimiento. Claro, el La mamá. El M19 de Palestina. Algo esa así. época. La mamá de Jesús era celota también. María. María. La que conocemos como María hasta el Correcto, momento. correcto. Ok. O sea, lo que la religión nos quiere vender es también, o sea, digamos que Jesús de Nazaret existió, María existió, José existió, pero lo que nos quieren vender es que fue hijo de Dios. Perdón. Salud. Eso fue Un Jesús el que la estornudo puso a paranormal. estornudar. Estornudo para- Que fue hijo de Dios, que resucitó a los 3 días, que Correcto. hacía milagros. Eso es lo que nos quiere vender Claro, la iglesia. digamos que es un ritual pagano, pero, o sea, con visos, digamos, políticamente armados, colocados a propósito, para que haya una disciplina. Por eso se había creado el Opus Dei, por eso se habían creado los Assassin reales, los Assassin son de la Iglesia Católica. O sea, esos fueron preparados por la misma iglesia. Era el ala asesina de la Iglesia Católica. Que la disfrazaron de videojuego incluso. Ustedes pueden buscarlo en Assassin's Creed. Tengo una pregunta. Sí, Me señor. encantan todas esas teorías de conspiración.
La Iglesia Católica como tal, con su concepto de sacerdote célibe, de papa, nace muchísimo tiempo después. Muchísimo de tiempo después. Lo que se conoce como la historia Claro. del origen del cristianismo, ¿no? Claro, es que el papado, en la Biblia Nace nunca como se en- nombra un papa. No, jamás dicen el Jamás papa. dicen Serás papa. No, no dicen el papa. ¿En la Biblia? No, No. jamás. No, Eso, dicen eso papa. fue invento. Eso Fue es un un invento. invento ya mucho después. Eso después. Es la época ya de Constantino, cuando De él arma Constantino. la Porque iglesia. Constantino también quería descartar a la mujer como principal, digamos, guía metódica dentro de un crecimiento dogmático. O sea, la quería descartar. La mujer, digamos, en ese sentido, solo era la sirviente, la servil, la que está sencillamente para servir en la iglesia. Por eso ellas no tienen poder, digamos, en cuanto a los cultos religiosos. Ellas no tienen ningún poder. Protagonismo. No tienen poder, cero. ¿Qué? Que Te me callas. ministerialmente, Sí, que, decía. que pueden beatificar a algunas pocas incluso, pero que ellas suban como papa, no, jamás. Porque es machista 100%. Sí, o sea, nunca va a haber una papa mujer. Exactamente, y las mujeres no fueron hechas para eso, porque si uno va hacia atrás, si uno va más allá de esa cultura, de esa mitología, de esa historia, ustedes se van a encontrar que muchas de las sociedades secretas y muchos de las civilizaciones antiguas los comandaba una mujer. Y eso trataron de sesgarlo así, de decir, no va más, es que la mujer no puede estar acá. Incluso porque se había dicho que la esencia de Dios era femenina. Es femenina. Por eso, digamos, una de las religiones más antiguas del planeta es la Wicca. Sí. No la Witness International Club, no, la Wicca. La Wicca. Una práctica muy antigua que se presume es una de las primeras religiones y es pagana. Y por eso no es aceptada por Roma, porque el hecho de decir que el dios viento, el dios agua, el dios aire, ese tipo de cosas no van con ellos. O sea, digamos, decirle que esto es un dios porque es un medio con el que Dios se puede comunicar, no va. Entonces, para eso, digamos que se decía que esa esencia venía pura, cristalina, porque la luna básicamente era la parte más cool, más visible de la mujer. Y Gea, que es en lo que estamos viviendo, La que es tierra. Gea, Gaia, es un nombre femenino. Por eso para ellos no entraba esa línea femenina. Chipcha Tenían la que descartarla por Pachamama. completo. ¿Ven? Y- La mujer tiene más poder. En las ciencias ocultas es la mujer la que comanda eso. Y digamos que en ese orden de ideas, mi querido Robles, si estamos hablando de un Dios, significa que, y tú dices no existe un Dios, no está, significa que para ti tampoco existe el diablo. No menos. Menos. Otro invento fabuloso que se creó, incluso la iglesia lo vino a crear. Los Dijin, que son los más antiguos que por allá habitaron, japoneses, digamos que eran como una manera visible de ver el mal, de ver como el miedo, de representarlo. O sea, Sí. yo quiero representar a alguien feo y le pongo cachos y le pongo cola y le pongo todo, pero no es que realmente esa figura antropomórfica exista, porque no hay pruebas contundentes de la existencia del diablo. El diablo es el mismo hombre. Porque es el mismo hombre el que se encarga de hacer el mal. de hacer el mal, de destruir la tierra, de hacer una cantidad de cosas y simplemente dicen, no, es que no era yo, es que era el demonio que se El me diablo metió me dentro. obligó a El diablo se hacerlo. llamaba Patricia. Sí, sí. Pero digamos, en el tema de los serial killers, siempre ustedes van a ver Sí. que los serial killers tienen una tendencia a esa línea. Sí, como que dicen, no, es que no era yo. Era echarle la Alguien culpa. estaba dentro de mí. ¿Sí? Alguien Claro. hablaba, me decía, por ejemplo, Pat, no sé qué, que recuerdo que fue el asesino de Blair, el que después, al que realmente culpaba, que fue el verdadero causante de la historia de la bruja de Blair. Sí. O sea, esa historia es fascinante y es donde dejar definitivamente la venganza entre el hombre y la mujer. De cómo, digamos, se juraron una guerra eterna y la cumplieron. Eso es bravo. Ok. Ok, eso ya por el tema de las religiones. Ahora yo quiero entrar en un tema de conspiración completamente diferente. Muéchelo, Y suéltalo, son los ¿no? reptilianos. Breve. Sapo, perro. Amo el tema de los reptilianos, empezando porque, bueno, digamos que yo no sé nada del tema, pero sí se lee mucho y se ven muchos videos del tema por ejemplo, de Isabel, de la reina Isabel, de que en los altos mandos son reptiles, que se les ven los ojitos como serpientes, como todo eso. Cuenta, a ver, ¿qué va a Y preguntar? todo eso. complementando la pregunta de Lu, Sí.
yo fui fanático de una serie de televisión que se llamaba V, La Batalla Final. Final. Ok. No sé si la viste alguna vez. No. Blue. Ahí hablan directamente de los reptilianos. Ok. Y los asemejan mucho con los nazis. Era como Ok. una... Ujú. Sí, era como una... Con un poder Una Sí, mezcla. sí, ahí. como que era una controversia ahí que lo hacían. No querían hacerlo porque la serie originalmente iba a ser directamente con nazis. Ok. Entonces dijeron, no, eso es muy fuerte. Sí. Entonces el guionista tuvo que cambiarla por alienígenas. Alienígenas. Fue un hit. Alienígenas ancestrales. ¿no? Exacto. Entonces, Reptilianos. ¿Existen? ¿No existen? ¿Qué ha investigado su merced al respecto? ¿Qué se dice Bueno, por ahí? Realmente ese tema es fascinante hasta el punto, vamos a colocarlo hasta el punto real, donde roza la ficción con la realidad, porque Sí. también tiene su vaina ahí. Dentro de quienes, primero, o sea, como que plantearon la hipótesis de que aquí habían infiltrados, de que esos infiltrados estaban en las cúpulas del poder, ¿cierto? Y que dentro de las cúpulas estaba la reina Isabel, estaba George Bush, sería George Bush, Tiene una la cara familia reptiliana. Bush, Uy, pero una cara- cantidad de cosas. cara de Realmente cocodrilos. no se pudo comprobar si eso a ciencia cierta era real o no. Pero ojo con esto. Hay investigaciones, y vuelvo y digo que sí hay investigaciones serias dentro del tema, que sí aseguran por completo que estos seres están atrapados en una parte del Área 51 a través de una información que le entregó un supuesto coronel SC a otro investigador que se llama Alexander Bachman. Yo seguía muchísimo a Alexander. Yo conocí a Alexander también por su programa radial en YouTube, que pues a la fecha creo que ya no existe ese programa. Y en él colocó una entrevista que tuvo con ese famoso coronel SC. Ese señor le dijo, yo trabajé en el Área 51, eso está traducido porque pues, el hombre es un militar retirado, uno de los altos mandos retirados de las áreas militares de Estados Unidos, y él reveló que todas las personas que eran secuestradas a nivel mundial tenía un porcentaje entre 30% de personas como nosotros y el restante, el 70%, eran bebés. ok. Eran bebés. Eran bebés, que esto no se conocía, aunque en Estados Unidos sí había una campaña brutal donde se ve en las cajas de leche, en la parte posterior de la caja, la fotografía de alguien que está desaparecido, dice missing, pero es la foto de un niño. Sí. Ese señor dijo, yo le voy a revelar a usted una información que se va a colocarlos a usted a rasgarse las vestiduras, pero es necesario conocerla porque definitivamente no puede seguir pasando, no podemos seguir admitiendo esto. Yo vi cómo ingresaban unos containers a través de unos camiones a Dulce en el Área 51 y estos entraban por los hangares precisamente con estos contenedores muy extraños. Yo trabajé en el Área 51 en el área de inspección de contenido y el hombre era el encargado de ver que todo estuviera perfecto antes de que descendiera la mercancía. Mas sin embargo el tipo se arriesgó a ver a dónde se estaban llevando estos containers o estos barriles. Y lo cierto fue que cuando el tipo se dio cuenta de lo que estaba pasando, el man le dieron náuseas, casi queda loco. Y el man dijo, no, yo lo tengo que contar. Y es que él llegó a unas cavernas que están muy, muy por el nivel debajo del suelo de esta parte del desierto de Nevada. Veía cómo destapaban las canecas y sacaban literalmente los fetos, los restos mortales de niños. Y estos se los daban como alimento a estos seres de tipo reptiliano. ¿Qué? No. Que se alimentaban de Coman otra sangre, que se cosa. alimentaban de carne humana, etcétera, Coman O sea, que etcétera, es etcétera. probable Chullo. que si, no sé, si la reina Isabel y toda su descendencia y toda su cosa eran reptilianos, ellos se alimentaban de personas. Posiblemente porque hay un culto que incluso la esposa de Bill Clinton, que es Hillary, Sí. se arriesgó, incluso se delató solita con el tema ese del espagueti, no sé qué, que no recuerdo muy bien. Ah, No, el Pizzagate. Pizzagate. Spaghetti Pizzagate. Estoy chistoso Cambiando aquí. cambiando la pizza con El menú, el espagueti. menú. Qué pena, Hillary. Es Italia. Y Italia. resulta Cuchuco Gate. el Cuchuco Gate. Y el Pizzagate era sencillamente una documentación que sí existe, que esto está real, que esto está literalmente ahí, consignado en la Deep Web, donde dicen que tanto Hillary como otra cantidad de políticos, incluso John Podesta, que John Podesta fue también uno de los asesores políticos del gabinete de esta mujer, decía que ellos
le daban o permitían hacer el culto al dios Moloch, que es un dios con cabeza de búho, y que ese dios, para poder darle los favores, para ser permisivo con los favores, se tenían que sacrificar niños, literal, y No. alimentarse con sangre de bebé. O sea, esto es lo que se cocinó en redes. Que la gente quiera creer o no quiera creer, bueno, eso ya es problema de ya cada uno. ellos. Pero esa información fue real. Por eso Hillary, habían momentos que se veían en cámara que estaba normal así y empezaba a hacer como unas muecas así como y a reírse y decía, no, pero es que eso es un tema psiquiátrico. ¿Cuál tema psiquiátrico? ¿Por qué la excusan? Eso es por comer niño. La señora Efectos secundarios. definitivamente sí tenía algo oscuro en lo que estaba metido, y en esa misma marmaja de gente estaba este man también, que tenía una isla propia y que se encargó. Jeffrey Epstein. Epstein, el señor Jeffrey Epstein, y también estaba Donald Trump, porque Donald Trump se reunió muchas veces con Jeffrey Epstein. Esta gente definitivamente es mala con toda la gana. Sí, Con uy, todas las de la Mala, ley. mala, o sea, mala de verdad. Llega Don Donald acá y como que, venga, uy, a mí se me arruga la Qué verruga. susto. Ahora, digamos que eso por el tema de ellos. Yo he visto también videos que se han vuelto virales, no sé qué tan ciertos sean, de la esposa del príncipe, donde ella se sí, ve como sí, si sí. fuera un maniquí. Como un maniquí. Y la gente dice que es que ella murió hace mucho y que nunca lo dijeron, entonces que ella es un maniquí. Lu, mira ¿Un lo robot? importante que tú acabas de nombrar. Ese tema ya es viejo. Mi querida Lu, hay una historia que entra dentro de estas famosas conspiraciones de personas que suplantaron a otras. Sí, que suplantaron a otras. Y una de estas historias es precisamente el cantante Paul McCartney, integrante de los Beatles. Ok. O sea, es muy famosa esa historia porque imagínense que hay un documental en YouTube que se llama El Testamento de George Harrison. Una cosa loca. O sea, básicamente la teoría dice que hay un yo me llamo Paul McCartney. Hay un yo me llamo Paul sí. McCartney. Hay un yo me llamo que es el actual. ¿No? Es una cosa loca. Yo Bueno, me llamo. la cuestión es esta. En el documental aparece un productor X, que es, pues, supuestamente es muy duro ahí productor de muchos artistas. Le llegó a su casa un correo con 2 cassettes de estos microcassettes, los cassettes de contestadora automática. Sí. El hombre dijo, ¿pero qué es esto? Cuando el man abre el paquete, encuentra el letra que dice The Testament George Harrison, el testamento de George Harrison. George Harrison todavía creo que no había fallecido. Yo le traduzco para que la gente que no sepa el inglés. Muchas gracias. Y el man decide escuchar los cassettes. Ajá. En ese cassette cuenta el señor George Harrison en primera persona la última evolución o los últimos sucesos que acontecieron cuando ya se iban a desintegrar los Beatles. Y cuenta una historia bastante macabra en donde él dice y asegura que el Paul McCartney verdadero falleció después de un ensayo que tuvieron ellos en Abbey Road. Ojo con eso. Resulta que mientras estaban haciendo este ensayo, en una tarde, Paul McCartney se disgustó mucho con John Lennon porque ellos siempre tenían diferencias. Peleaban demasiado. Exactamente, y decidió este hombre abandonar el estudio, coger su carro y largarse. El tipo iba por una carretera X, sí, manejando, cuando se desgaja un aguacero que ustedes no se pueden imaginar. Se viene un palo de agua. Un palo de agua que decimos aquí en Colombia. Y observó adelantico de la carretera una mujer que le estaba haciendo la señal de que parara. Una autoestopista, que les dicen así. Bueno, el hombre la recogió. La mujer, pues, bueno, así como en su afán de secarse, pues no se dio cuenta quién la había recogido. Dijo, muchísimas gracias, por favor, muchas gracias, Thank señor. you very much. Gracias, estaba lavando. Cuando fue que la mujer se quita la capota de la chaqueta y voltea a mirar, y obviamente en aquella época los Beatles causaban conmoción en las mujeres. La mujer se enloqueció, dijo, no lo puedo creer. Tú eres Paul McCartney, y se le abalanzó encima, pero en una histeria brutal de la mujer. O sea, lo abrazaba, lo Fue así, besaba, no sabía cómo hacer. Y obviamente Paul McCartney perdió el control del carro. del Ella carro. perdió el control del útero también. Hasta que el sin querer queriendo se mete en una cuneta y el carro, a la velocidad que iba, se volteó. Hizo una vuelta de campana. El cuerpo de Paul sale
disparado por una de las ventanas y el carro le cae encima y lo decapita. Ay, hijo de pucha. No. Se volvió Entonces, Paul McCartney. Paul sin cabeza. Paul sin cabeza. Entonces dicen Paul el McCartney. Paul sin cabeza. Entonces dicen Paul sin carne. Ah. Paul sin Paul sin carne. carne. Paul sin carnes. Ay, Llegaron Dios. el resto de integrantes de los Beatles y obviamente quien se maldijo dijo la culpa es mía, fue John Lennon. John Lennon, claro. No, fue mi culpa y yo no me voy a quedar callado y todo el mundo tiene que, yo no voy a seguir más con los Beatles. En ese momento llega el MI5 británico, ¿cierto? De la reina, que pues obviamente ellos ya estaban considerados como unos sir, unos caballeros de la corte, pues, y por orden de la reina les dijo, ustedes no pueden decir nada, mijos, porque ustedes se imaginan qué pasaría si públicamente la gente, las mujeres sobre todo, llegan a saber que Paul se murió. Luton se habían suicidado, bueno, se hubieran quitado la vida, hubiera pasado de todo. Una histeria colectiva que ellos no hubieran podido controlar. Sí. Entonces dijeron, no, tranquilos. Vamos a decir que ustedes frenaron y vamos a comenzar a buscar el reemplazo de él. Si hay que hacer cirugía, hacemos cirugía. Pero tenemos que encontrar el reemplazo de Paul. O sea, Y alguien así que se mismo. haga pasar por Paul McCartney. Claro, totalmente. Hasta que lograron encontrar a un señor de apellido. Ay, güey, madre, es que les debo el nombre. Digámosle un apellido. Que era un policía, un policía Bond, como el pegante Bond. Y el tipo tenía un aspecto morfológico muy similar a Paul McCartney. McAllister. Y hay algo muy curioso que también lo asusta a uno, es que el tipo también era bajista como Paul McCartney. ¿Qué? En sus ratos libres tocaba el bajo y también era zurdo. Y Paul es zurdo. Ni mandaba a hacer. Mi mandado se dijo, no, esto le hacemos con unas orejitas aquí todas bonitas, le respingamos la naricita, toda la vaina, le hacemos toda la figura, pues. Pero lo cierto es que este es el nuevo Paul. Paul nunca murió. Entonces, John Lennon, que siempre estuvo encargado en el estudio de su principal estudio de los Beatles, él se encargaba de las portadas de la mayoría de los trabajos de los Beatles y él dijo, no, yo tengo que contar, man. O sea, yo quiero que coloquemos esta cosa aquí, por ejemplo, en el Sgt. Pepper's, que es uno de los álbumes más polémicos de los Beatles, aparecen varias señales, indicaciones de que Paul definitivamente falleció. muerto. Porque hay un bajo hecho en flores en la parte donde ellos están así como ubicaditos en la toma y aparece Paul y un signo de interrogación. Los Beatles están de negro. Es como ellos estuvieran tratando de decirle están a la de luto. gente. O estaban muy bravos con Paul, o definitivamente O Paul definitivamente Paul se fue. había colgado los guayos. Pero también yo me hago una pregunta, ¿la familia de Paul qué? Bueno, me imagino yo que esto tuvo trascendencia a la familia. El señor McCartney. A los familiares, a la familia McCartney, ¿no? Pero lo cierto es que esto está dentro de esas conspiraciones de que quien nos ha gobernado es una maqueta. Sí. O quienes han estado dentro del espectáculo y se maman y dicen, no más, yo ya quiero contar. Cancerbero fue uno. O sea, ustedes estudian a Cancerbero. De teoría a realidad, sí, Sí. la teoría era sí lo mandaron al papayo y sí era verdad. La teoría Exactamente. de Y Cancerbero. tú mira las letras La teoría de Cancerbero es que sí lo Sí, descubrieron. lo mandaron al papayo, eso sí, ya claro. hubo O sea, él juicio no y fue todo. suicidio. ¿Sabe que el fue- tipo? lo descubrieron. No, el tipo sabía muchas cosas. Era muy El tipo sabía. sabio, parce. Miren que una de las cosas más escalofriantes es que a mí me encanta siempre hacer una preinvestigación antes de uno decir, como mandarse al agua, de todas estas cosas, son las historias que nadie conoce de esos artistas. Sí. Yo me enteré de una por ejemplo, de Héctor Lavoe, que Héctor Lavoe ya sabía que se iba a morir y él compuso una salsa muy, muy triste que recuerdo mucho, si no estoy mal, se llama La Última Calle del Callejón. Creo que se llama así, me disculpa si me equivoco. Yo escuché la pista porque hay una parte en YouTube, hay un documental donde transmite esto y ustedes escuchan la voz de Héctor y les da miedo de verdad. No, parecía que no fuera Héctor Lavoe el que estuviera cantando. Y es como Es prácticamente anunciando su muerte. como si ya supiera, no, mano, yo me voy porque prefiero estar al otro lado y no estar más acá. O sea, él ya sabía que... Ya sabía que se iba a morir. Dentro de toda esa gama de personajes tan misteriosos, muchos rockeros desafortunadamente estaban vinculados al poder. Y cuando se masificaron fue cuando el poder dijo, no, estos ya no van más. Por ejemplo, Mama Cass,
integrante de Mamas and the Papas, que era la hermosa gordita que los acompañó siempre, sabía muy bien que algo se estaba fraguando cuando se formó la alineación principal de Mamas and the Papas, que fue la única, y ella decide quitarse la vida en el mismo hotel donde falleció Janis Joplin. O sea, es una cosa curiosísima que uno no alcanza a captar la dimensión definitiva de lo que toda esta gente se entera simplemente porque ya tiene un poco más de dinero y puede entrar dentro de esas esferas del poder. Y por ejemplo, con lo de Canserbero, él siempre lo contó en muchas canciones. En Es Épico, creo que es una de las canciones donde él más cuenta muchas cosas que uno dice, muy teso el man, o sea, hay una parte en la que él dice que bajó al infierno y que pudo ver cómo estaba George Washington, San Martín de Gandhi, Cristóbal Colón, yo no sé qué más mondad, y uno dice como, parce, es probable que todo el tiempo ellos como que en las canciones tratan de dar mensajes y tratan de decir cosas porque pues no los dejan hablar y sin embargo los matan. Jim Carrey se retiró prácticamente de la actuación porque el man dijo, no, es que no va más. No va más. Ya sabía muchas cosas, ¿no? Exacto. Lo acusaron del fallecimiento de su novia. Dijeron que él fue el de la culpa, que le suministró unas pastillas. Pero el tipo salió en uno de esos talk shows muy famosos haciendo el símbolo de los Illuminati con la lengua así. Sacaron la lengua, como burlándose. Dijo, ellos son los que nos gobiernan. O sea, ¿ustedes todavía piensan que nadie nos gobierna? A mí no me gobierna nadie. Entonces, digamos que la gente lo toma muy, muy chistosamente, digamos, hablándolo ya en la línea seria. Lo toma muy cómicamente cuando definitivamente sí somos marionetas. Qué mamera. Somos marionetas de un poder X, de un poder que está oculto tras las sombras, que lo llenamos. Obviamente los que trabajamos en el tema de la conspiración no le queremos comer entero a toda esa gente. Todo lo contrario, queremos indagar más allá de los testimonios oficiales que ellos han brindado, si hay algo de verdad o no. ¿Sí? ¿Cuál es su teoría de conspiración que usted ya dijo? Sí, la suya, la que usted ha investigado más. La que le he metido más la ficha. Uy, el tema extraterrestre. Hasta casi la saciedad. Ese es como primera medida. Y el segundo, pues el tema de los rockeros. O sea, se me hace absurdísimo, por ejemplo. El Club de los 27. El Club de los 25, incluso hay el Club de los 26. ¿Hay el Club de los 26? Club de los 26. Sí, de los 28 no hay. Posiblemente. ¿Quiénes están en el Club de los... ¿Quiénes son como los más conocidos que están en el Club de los 27? Ese club estaba, por ejemplo, Jim Morrison, ¿cierto? Está Kurt Cobain. Sí. Está Janis. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Digamos como las más modernas así. Sandy Papo. Y está alguien que me causa mucha tristeza porque conocí... ¿No? ¿En serio? No sé. No, pero sí posiblemente puede ser. ¿Cierto? Sandy Papo, sí, claro. Es que yo me acuerdo que murieron Sandy o Papo. Sandy En los 90, ¿no? Sí, pero era de ellos. No, la edad exacta no sé. Pues yo sé que Sandy falleció de un infarto y Papo falleció en un accidente automovilístico. ¿Ambos ya se murieron? Sí, ya murieron los dos. Ay, no. Ya murieron los dos. Bueno, les decía que dentro del Club de los 27, a quien de pronto se me hace más curiosa su manera de haberse ido de este mundo fue de Brian Jones, uno de los integrantes de los Rolling Stones. Pero miren lo curioso. Brian Jones fue el fundador de los Rolling Stones. Okay. O sea, fue el verdadero fundador de los Rolling Stones. ¿Cuándo fue Mick Jagger? Pasó a segundo plano cuando entró Mick Jagger y su archicompañero. Ay, es que se me cruzan los nombres. Disculpa, el Pirata del Caribe. Bueno, quien ha compuesto la mayoría de las canciones. Pero bueno, lo cierto es que detrás de esa cortina de humo que metieron, dicen que Brian se creía muchísimo más que los demás y que los mismos integrantes que vinieron a ocupar ciertos puestos lo terminaron sacando a él, a Brian Jones. Al mismo creador. Aparece posteriormente muerto en la piscina de su casa. Misteriosamente nadie sabe qué pasó esa noche. O sea, él tenía una reunión con su novia. Aparte de su novia, pues había otro poco de gente que era de muy dudosa reputación. Y alguien se había enterado de que cuando lo sacaron expulsado de los Rolling Stones, el hombre les quería montar competencia con integrantes de bandas supremamente estratosféricas. Estoy hablando de The Animals, estoy hablando de The Who, estoy posiblemente de Yardbirds. O sea, gente de esas bandas que ya son en ese momento leyendas del rock, iban a ser parte de un proyecto que él mantenía. Lo cierto fue que
digamos, la mente de Brian Jones era brillante. Él era el multiinstrumentista de los Rolling Stones. O sea, él tocaba muchos instrumentos y aparte estuvo detrás de la mayor parte de las composiciones de los Rolling Stones en los primeros álbumes. Entonces, esa conspiración es muy brava porque lo cierto es que sí fue verdad lo que sucedió con él. Decían que era un drogadito, mejor dicho, a más no poder, que el man llegaba borracho, que él componía borracho. O sea, usted no se acaba de imaginar cómo le intentan ensuciar la imagen a alguien diciendo basura. Sí. ¿Cierto? Y como las redes sociales hoy en día se alimentan de odio. Obviamente, odio para todo. El odio vende. ¿Cierto? Sí. Entre más Odio para odies- ti, odio para ti, odio para mí, odio para ti. Entre más se odie la gente, mejor. Se consigue la marmaja, lo que necesitamos, que la gente invierta en ese odio para que se anule por completo la verdadera historia de todas estas personas. Y por ejemplo, el tema de Michael Jackson. Yo he escuchado muchas teorías. Una de las teorías que yo más he escuchado es el tema de que Michael Jackson no murió, sino que él pues fingió su muerte para descansar y también porque sabía cositas. Y el roomie de Juan Gabriel. Y el roomie de Juan Gabriel, exacto. Juan Gabriel tampoco murió y está viviendo en una isla con Michael Jackson con y Freddie son Mercury. amantes. Ay, Freddie Mercury. Son roomies. No mentiras, pero sí. O sea, Juan Gabriel como les que- hace el aseo porque es mexicano. Véalo, porque Sí, Pablo le hace la pilis. Pero el tema de Michael Jackson también me llama mucho la atención porque fue alguien que marcó mucho la historia del mundo. Sí. Lamentablemente le metieron toxicidad a más no poder a Michael. Michael fue un artista único en su especie, o sea, no hay otro Michael Jackson en el planeta. No. De pronto, un Freddie Mercury podría estar en la misma línea Sí. situacional de Michael, pero es que Michael fue único por su talento. O sea, él se convirtió en un artista por su talento, pero lo que nadie sabe es que cuando él era pequeñito, cuando lo comenzaba a volver famoso a la fuerza, su papá fue el gestador de ese sacrificio que hizo Michael. Su papá. Su papá. Y aparte con sus hermanos, con los Jackson 5. O sea, él sufrió mucho el tema de que las jornadas, los castigaba duro, los regañaba, les decía todo. Básicamente el papá lo negriaba. No, No paró de grabar. por favor. Y eso es enero, por favor. Por eso se puso blanquito. Ya venido de blanco. No, mentiras. Entonces, ese tipo de situaciones tan extrañas, por ejemplo, la muerte de Kurt Cobain, me pareció algo absurdo. Pienso que en ese caso, a él lo mandaron a eliminar. Yo creo no también que lo mismo. él se haya quitado la vida. A Michael. Kurt Cobain. Kurt Cobain. También el tema miren, Mike. Kurt Cobain tiene una entrevista muy extraña con el resto de miembros de Nirvana donde él habla de la isla de Jeffrey. Jeffrey. Ay, sí, es verdad, está Es que hay relacionado. una isla por allá. Eso, así como decía, Sí. en palabras nirvanescas, esos Nirvanescas. pirobos allá Se están dando la vida. Festín con los niños. Nosotros sí trabajamos, pero eso es... Oiga, sí. Y él nunca estuvo de acuerdo con nada de eso. Entonces, hay mucha gente que sí le han borrado el mapa por hablar de más. Listos. Para ir ya en la recta Sí. final de este programa, mi querido Raúl, Sí, Fabio, señor. oiga, usted habla muy chimba. Yo siento que muchas con gracias. usted aguanta es con Polita Sí, con Polita. para debatir borrachos. Así es. ¡Ay, güey, la conspiración! A mí sí me toca el alma, Rolis. Yo soy Pablo Lacerda. Yo soy un clon de la sociedad. Usted es reptiliano, papi. Sería bacano. Me gusta, me gusta. Debatir. Muy bueno. ¿Cómo alguien que esté interesado en una teoría de conspiración puede empezar a investigar de manera seria y Profesional. Profesionalmente. Objetiva. Miren, yo siempre... ¿Qué consejo le da a usted a esa persona? Yo tengo una filosofía en mi trabajo. Yo no me baso tanto en internet. Sí, claro, apoyarte en videos, apoyarte en cierta información es bueno, pero no todo está ahí. La mayoría de esa información aparece en los diarios, en los periódicos del momento de los hechos. Miren, yo que con mi querida novia, con Jenny, que me acompañó, somos fanáticos a las series, por ejemplo, de crímenes. O sea, lo que está de moda hoy en día, el true crime, ¿cierto? El true crime. Y nos damos cuenta que cuando hablan del true crime, la gente no dice, es que encontré en la página. No, hablan el diario de la época, el diario del Washington Post, publicó en no sé qué, y obviamente, pues, obvio, la fuente viene en inglés, pero hay métodos para poder enterarte de
esas noticias que no son oficiales, ¿cierto? Que definitivamente solo están en el periódico, en papel, y no están en físico, sino están perdón, están en físico y no en digital, porque en digital se puede modificar Obvio, todo. Yo puedo montar acá un especial de Michael Jackson y decir, no, Michael Jackson dijo mentiras, y de verdad era un Michael Jackson loco. viajó a Boyacá. Viajó a Boyacá. Y estaba abajo ya. Se instaló en Bucaramanga. Pero sí, claro. Búcaros. Es que el mismo Wikipedia se puede editar. Sí, No sí, te puedes claro. editar la información de Totalmente. alguien. Entonces, primer ítem, busquen en los periódicos. Busquen los periódicos. Segundo, Prensa. los diarios, en los prensa. segundo periódicos. consejito para... Segundo consejito, no se queden solamente con lo que dijo fulano. O sea, en ese momento les digo, no me crean a mí. Todo lo que usted dijo Investiguen. es debatible. Es debatible. Eso es Investiguen. bonito. Yo aquí no vine a formularles una verdad absoluta, no la tengo, pero lo cierto es que sí me he enterado por mis medios, que definitivamente las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Por eso mismo no como entero. Y hay un canal incluso en YouTube que se llama Hipnos Morfeo, que dice algo... algo contextual muy bueno. Dice, no crean en nada, cuestionenlo todo. Eso. Cuestiónenlo. No se crean todo lo que dicen. Cuestiónenlo. Digan, no, pero yo no le creo. Eso es bueno. Porque a partir de generar la duda, se puede generar una respuesta cercana a la verdad. Así de sencillo. Me encanta. Ay, me Bien, encanta, Qué consejazo. Robles, qué lindo eso, Pero muchas como acá no hacemos gracias. preguntas buenas, No, acá seguro acá no. somos Nosotros pésimos entrevistadores. No, jamás. Yo los conozco y son muy buenos. Qué barra que haya gente en la caja de comentarios que le encanta el odio, el hate. Les Pero si encanta. nos odian, escríbanlo, que eso Mira, nos a mí me sube. odia un cristiano fanático que porque yo no creo en Dios. No lo Todos los odien. días me llama. Yo creo en Dios y vea como abrazo a Todos este los días, tipo. todos los días. Mira. Es que ¿Cree en dicen- Dios? Sí es. Crea, papito. No, no creo, crea, no creo, no voy a crea, creer. hijo de puerca, crea. Mi Robles, ay, muchísimas gracias por Gracias, aceptarnos. Gracias, papi, gracias. Usted es un ¿Cómo amor. te pueden encontrar en redes sociales? Aquí me pueden encontrar muy facilito en YouTube. Estoy como Expediente Paranormal para que vean esos videos de libros, que me encargo también del tema de los libros. Me pueden encontrar en TikTok como Expediente Paranormal y en Instagram como Expediente Paranormal Robles. Así me pueden encontrar. Ay, Robles, muchas gracias, Gracias, Pablo. señorita Lu. Muchas Gracias, gracias. gracias, a señor ustedes, productor. normales, por escucharnos. Señorita. Y próximamente con el señor borracho. Vamos a hacer. Eso, aquí la teoría de conspiración. Se llama Pola, Robles o Miedo. Pablo lo hacen a Pilis. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao.